Vas a tener un hijo, o ya lo tienes, o alguien cercano a ti acaba de tenerlo, y todos a tu alrededor lo consideran algo hermoso. Nadie le preguntó al niño. Tampoco te preguntaron a ti cuando te tocó el turno. Todas las civilizaciones de la historia partieron de la misma premisa. La vida es un regalo. Hay que aprovecharla al máximo. Cuanta más, mejor. Pero un puñado de filósofos, a lo largo de 2000 años y 5 culturas diferentes, examinaron esa suposición y dijeron, no, no por depresión, no por dolor, por pura lógica que nadie quiso seguir hasta el final. Su argumento no es nihilismo, no es tristeza, es una navaja, y una vez que lo escuchas con claridad, no puedes olvidarlo. Mainlander lo dijo, Zapfe lo demostró, Bunsen lo confirmó, Al-Ma'arri lo vivió, y Benatar lo convirtió en el libro más peligroso de la filosofía. Entre ellos, abarcan 1000 años de pensamiento humano. Nunca se conocieron, nunca coordinaron sus acciones. Todos llegaron al mismo punto. Te dijeron que esta es una opinión marginal. No lo es. Es la conclusión más consistentemente extraída en la historia de la filosofía oscura. Quédate. Este video te mostrará el argumento que nunca se les permitió exponer en público. Todo, sin suavizarlo. Te enseñaron que tener hijos es lo más natural del mundo. Natural. Como si la naturaleza fuera amable. La naturaleza no es benévola. La naturaleza es una máquina que produce sufrimiento a gran escala a cambio de la continuidad del código genético. Tu cultura consideraba la reproducción sagrada porque, sin ella, las culturas mueren. No tenían nada que ver con lo que fuera bueno para ti, ni para el niño. Necesitaban que te reprodujeras. Por eso te hicieron sentir culpable por cuestionarlo. Te hicieron sentir que el amor lo exigía. La filosofía del antinatalismo no dice que se odie a los niños. Dice, antes de crear una vida, considera en qué la estás convirtiendo. ¿Has sentido lo que describen? Las 3 de la mañana, permaneciendo despierto, preguntándote si le estás dejando a tu hijo un mundo que valga la pena heredar. Apartaste ese pensamiento. Tenías que hacerlo. Pero el pensamiento no era erróneo. Era filosofía. 5 mentes distintas, a lo largo de 1000 años, llegaron al mismo pensamiento que tú a las 3 de la mañana y se negaron a descartarlo. Esto no tiene que ver con política, ni con población, ni con medio ambiente. Se trata de una sola pregunta. ¿Es bueno nacer? Y específicamente, ¿da su consentimiento la persona que nace? ¿Puede hacerlo? ¿Qué significa que no pueda? Al-Ma'arri fue el primero en responder. En el año 1000 después de Cristo, en pleno apogeo de la edad de oro del Islam, dijo, la mayor misericordia es no empezar jamás. Vivió hasta los 84 años, ciego, sin comer animales, sin tener hijos, escribiendo poesía tan peligrosa que casi lo matan por ello. Zapfe añadió, 900 años después, la siguiente reflexión neurocientífica. La conciencia es una tragedia biológica. Hemos desarrollado una conciencia que no podemos soportar. Mainlander y Bunsen fueron más allá. La existencia no es neutral. Es activa y estructuralmente peor que la no existencia. Y Benatar lo envolvió todo en un argumento lógico tan impecable que los filósofos profesionales han pasado 40 años intentando refutarlo, sin éxito. David Benatar es un filósofo sudafricano, profesor de la Universidad de Ciudad del Cabo y autor del libro de 2006, titulado Mejor no haber estado allí. El libro planteaba un argumento. Existir siempre es perjudicial. No a veces, no en malas circunstancias, siempre. No dijo que la vida no merezca la pena vivirla. Dijo, la ausencia de dolor es buena, aunque no haya nadie para disfrutarla. Y la ausencia de placer no es mala si nadie lo echa de menos. Esa asimetría, que el dolor sea peor que el placer, significa que toda vida, por muy afortunada que sea, contiene más razones para no haber empezado nunca que para haber empezado. Zapfe fue anterior a él. Filósofo y alpinista noruego nacido en 1899, quien afirmó que el cerebro humano sobrepasó su objetivo evolutivo.
Desarrollamos una conciencia tan aguda que se hizo consciente de su propia mortalidad, de su propia falta de sentido. Y no tuvimos ninguna respuesta evolutiva sobre qué hacer con esa conciencia. Dijo, tener hijos es transmitir esa conciencia desbordada. Es darle a otra persona un cerebro del que se esconderá durante toda su vida. Mainlander y Bunsen añadieron la metafísica. La no existencia no es neutral. El universo avanza activamente hacia la extinción. Contribuimos a ese proceso cada vez que creamos una nueva puerta de entrada al sufrimiento. Al-Ma'arri, el poeta sirio ciego, fue el primero. Escribió que su padre había cometido un crimen contra él al traerlo al mundo, y juró que ese crimen terminaría con él. Benatar escribió, la respuesta a la pregunta de si es bueno traer personas al mundo es no, y esto no se debe a que la vida no tenga placeres, sino a que sus dolores son soportados por alguien que no pidió soportarlos. El argumento central de Benatar se llama asimetría. Suena sencillo, no lo es. Cuando no hay dolor, es bueno, incluso si no hay nadie que disfrute de esa ausencia. Pero cuando no hay placer, solo es malo si hay alguien que lo eche de menos. En otras palabras, evitarías el sufrimiento de una persona al no crearla. Pero no privarías a nadie de la alegría al no crearla, porque no hay a quien privar. Lo sabes en el fondo. Te has pasado la vida oyendo decir que era egoísta pensarlo. La psicología detrás de esto es que los seres humanos estamos predispuestos a perder peso con mayor intensidad que a ganarlo. Benatar simplemente aplica esta verdad humana universal al acto de crear. Lo que puedes hacer hoy, antes de tomar la próxima decisión importante en tu vida, no te preguntes qué puedes ganar tú, sino qué es lo que la persona afectada no quiso arriesgar. Este conocimiento es para proteger, no para destruir. La asimetría no exige que dejes de vivir. Exige que empieces a pensar antes de actuar. La mayoría lo rechazará. Ese rechazo no es lógico. Es simplemente la actitud de quienes se sienten cómodos y se niegan a llevar una idea hasta sus últimas consecuencias. Sapfe argumentó que todos los demás animales de la Tierra están equipados para manejar su propio nivel de conciencia. Los humanos no lo están. Un perro no se queda despierto a las 3 de la mañana sabiendo que va a morir. Un cuervo no sufre una crisis existencial por la falta de sentido de su trabajo, pero sí lo haces. Y todos los seres humanos vivos lo hacen. Y hemos construido toda la superestructura de la civilización como un acuerdo colectivo para mirar hacia otro lado. Ya lo sabes, esa sensación de un domingo por la noche cuando la semana aún no ha empezado, pero algo que se esconde tras ella ya se vislumbra. Sapfe afirmó que gestionamos esta conciencia desbordada mediante 4 mecanismos: aislamiento, anclaje, distracción y sublimación. En este preciso instante, usted se encuentra en uno de ellos. Cuando traes un niño al mundo, le estás entregando esa misma conciencia desbordada y toda una vida de mecanismos para gestionarla. La psicología del trauma generacional es real, está documentado y es epigenético. Pero también lo es la conciencia generacional. La conciencia misma se transmite, no solo las heridas. Lo que puedes hacer hoy, encuentra el mecanismo en el que te encuentras actualmente. Ponle nombre: aislamiento, anclaje, distracción o sublimación. Estás en uno de ellos. ¿Cuál? Sapfe falleció a los 91 años sin haber tenido hijos. Pasó sus últimos años escalando montañas. Decía que ambas cosas estaban relacionadas. Todo sistema ético construido en los últimos 300 años parte del consentimiento. No se puede operar a un paciente sin su consentimiento. No se puede detener a un ciudadano sin su consentimiento. Pero sí se puede crear una vida sin él. El padre no puede preguntarle al hijo. El hijo aún no existe para poder preguntarle. Así pues, la pregunta es: ¿justifica esa imposibilidad el acto o lo condena? ¿Conoces esa incomodidad? ¿Alguna vez le has preguntado a tu hijo, cuando ya tenía edad suficiente, si habría elegido nacer? La mayoría de los padres nunca preguntan. Temen la respuesta
Y el niño, si es sincero, también teme lo que pueda decir. Bunsen dijo, el universo no está hecho de una sola voluntad, sino de infinitas voluntades en competencia, que luchan entre sí eternamente. Naces en una guerra en la que no te alistaste. La psicología detrás de esto. Las investigaciones demuestran consistentemente que las personas se adaptan a las circunstancias, incluso a las más difíciles, y reportan un mayor bienestar del que predicen los observadores externos. Sin embargo, la adaptación no es lo mismo que el hecho de que la circunstancia haya ocurrido de manera positiva. Sobrevivir a algo no es prueba de que haya sido bueno que sucediera. Hay quienes sobreviven a nacimientos terribles, infancias terribles, vidas terribles. Y dicen que valió la pena. El filósofo pregunta, ¿comparado con qué? ¿Qué puedes hacer hoy? La próxima vez que alguien diga que su sufrimiento valió la pena, pregúntale con qué lo compara. Observa su reacción ante esa pregunta. El consentimiento es imposible de obtener. Jamás lo será. Esta imposibilidad no es una mera formalidad. Es la base moral del argumento. Incluso si aceptas que la vida contiene suficiente belleza como para justificar su existencia, la pregunta sigue siendo, ¿esta vida, en este mundo, en este momento? No se trata de crear una vida en abstracto. Se trata de situar a una persona en una economía específica, un sistema político específico, una trayectoria climática específica, una herencia psicológica específica. Al-Ma'arri observó el mundo desde el año 1000 después de Cristo. Guerras, hambruna, violencia religiosa, pobreza, y dijo, no involucraré a nadie en esto. Esa decisión no fue cobardía, fue honestidad. Has pensado en esto, has visto las noticias y has sentido esa sensación específica, no de desesperación, sino de que no le desearía esto a alguien que confiara en mí. La explicación psicológica. La falacia de la planificación implica que sobreestimamos sistemáticamente lo bueno que será el futuro de nuestros hijos y subestimamos las fuerzas estructurales ya existentes. Lo que puedes hacer hoy. Escribe el mundo que crees que tu hijo heredará, no el mundo que deseas para él. Luego pregúntate, ¿es ese el mundo que él elegiría? Esto no es pesimismo. Este es el acto de honestidad intelectual más amoroso que un padre o futuro padre puede realizar. Benatar no era un monstruo. Men era un hombre que amaba a las personas hipotéticas lo suficiente como para preguntarles si estarían agradecidas. La mayoría de las personas, si se les dijera de antemano lo que les depararía la vida, la lista completa de dolor, pérdida, humillación, enfermedad y sufrimiento, lo pensarían 2 veces antes de decir que sí. Al-Ma'arri, Sapfe, Benatar, Mainlander, Bunsen, ni un solo hijo entre ellos. Esto no fue casualidad, fue una decisión. La presión social sobre quienes deciden no tener hijos es enorme y constante en todas las culturas. Eres egoísta, estás mal, te arrepentirás. Ninguno de esos 5 hombres manifestó arrepentimiento. Lo que sí manifestaron fue algo más difícil de refutar. Claridad. Reconoces esta sensación incluso si tienes hijos. Esa versión de ti mismo que existía antes de tomar la decisión. Parado en la encrucijada, sabiendo que ambos caminos eran reales. La psicología. Los estudios demuestran que las personas que deciden no tener hijos reportan consistentemente mayor libertad personal, menores tasas de depresión y una satisfacción vital igual o superior a la de quienes sí tienen hijos. Los datos no respaldan la explicación cultural. Lo que puedes hacer hoy, separa las 2 preguntas. ¿Quieres tener un hijo? Y, ¿debería un niño tener esta vida? No son la misma pregunta. La mayoría de la gente solo responde a la primera. La decisión de no tener hijos, cuando se basa en la filosofía y no en el miedo, no es un rechazo al amor. Es un amor dirigido hacia la persona que aún no existe. Al-Ma'arri lo llamó misericordia. Sapfe lo llamó responsabilidad. Benatar lo llamó lógica. Los 3 tienen razón. Los 3 describen el mismo acto.
Este video no te dice que no tengas hijos. Esa decisión es tuya. Este video te ofrece los argumentos que nunca te dieron, para que, sea cual sea tu decisión, la tomes después de haber considerado todas las opciones. La mayoría de las personas toman la decisión más importante de su vida y de la vida de otra persona, sin examinar la estructura ética que la sustenta. Porque nadie les ha dicho que existe. Los filósofos de este vídeo no eran hombres miserables. Eran hombres que se negaban a sacrificar la honestidad por la felicidad. Esa distinción entre la apariencia de felicidad y la experiencia de claridad es la clave. Has sentido ambas. Sabes cuál es la real. Sapfe escribía, escalaba y amaba profundamente el mundo. Él lo amaba con demasiada sinceridad como para recrearlo en miniatura y entregársela a alguien que no la hubiera pedido. Lo que puedes hacer hoy. Reflexiona sobre esta pregunta durante 5 minutos sin responderla. No como padre o madre, sino como la persona que nació sin haberlo deseado. ¿Cómo la respondes a partir de ahí? Naciste en una vida que no elegiste. La vives lo mejor que puedes. Esa es la clave. Los filósofos de este video simplemente preguntan, ¿deberíamos seguir aceptando esa realidad por los demás? No existe una respuesta cómoda. Nunca se pretendió que la hubiera. Los filósofos dedicaron sus vidas a convivir con la incomodidad en lugar de delegarla en otra persona. Llegaste a este video con un conjunto de preguntas. Saldrás con otro conjunto diferente. Ese es el objetivo de la filosofía que se presenta en este video. Tu antiguo yo ha muerto. La versión que aceptaba que nacer es automáticamente bueno, que los hijos son automáticamente una bendición, que la reproducción es automáticamente amor, esa versión no puede sobrevivir a lo que acabas de escuchar. Eres un arma, apuntando a tu propio futuro, y los filósofos de este vídeo te están entregando el sistema de puntería que han dedicado sus vidas a construir. No perteneces a nadie, ni al guión cultural que decía reproducirse, ni a la presión biológica que decía continuar, ni al miedo a morir sin dejar huella. En el año 1020 después de Cristo, Al-Ma'arri, ciego, reflexionó profundamente sobre esto. Zapfe escaló una montaña y llegó a la misma conclusión. Benatar la plasmó por escrito y la compartió con el mundo. Lo que hagas con ella es tu decisión. Y en este canal existe por una sola razón, para darte la filosofía que decidieron que no debías tener. Sin rodeos ni adaptaciones para el algoritmo. Si encontraste algo en este video que el resto de tu vida se ha diseñado para impedir que encuentres, no es casualidad. Ese es precisamente el objetivo. Suscríbete porque quieres ver más de esto, porque los filósofos de este video no son los únicos a los que enterraron, porque Mainlander fue solo el principio. Hay 20 filósofos más como estos, cada uno más peligroso que el anterior, cada uno con un vídeo esperando a ser grabado. Y ahora la única pregunta que importa, y quiero tu respuesta sincera en los comentarios, si pudieras volver al momento antes de nacer y te lo preguntaran, sabiendo todo lo que tu vida contendría, ¿habrías dicho que sí?